A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Bienvenidas y bienvenidos a El Mundo y la Educación, una semana más. En este programa de retrospectiva histórica de la educación vamos a empezar desde el punto del Renacimiento, vamos a entrar en la Ilustración, posteriormente vamos a ver cómo evoluciona hacia la Revolución Industrial y luego ese periodo tan gris del siglo XX que son el periodo de guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y cómo está actualmente la educación, cómo lo enfocan los gobiernos, cómo lo enfocan la sociedad, cómo la tecnología, cómo ese contexto social, económico, está condicionando la educación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estudias lo que estudias? ¿Por qué las aulas son como son? ¿O por qué algunos conocimientos se consideran básicos y otros no lo son? Nuestro sistema educativo no surgió de la nada. Es el resultado de un viaje de siglos, una historia llena de ideas revolucionarias, conflictos sociales y transformaciones monumentales. Hoy nos embarcamos en una gran aventura, una retrospectiva histórica de la educación. Vamos a viajar en el tiempo desde las luminosas ideas del Renacimiento, donde el ser humano y su potencial se colocaron en el centro, pasando por las convulsiones de las revoluciones y las guerras mundiales, donde la educación se convirtió en un campo de batalla ideológico, una herramienta para la reconstrucción, hasta llegar al momento actual, con la era digital, las nuevas pedagogías y los desafíos globales. Veremos, pues, cómo la escuela ha sido espejo y motor de la sociedad, cómo formó ciudadanos para imperios, soldados, para trincheras, trabajadores, para las fábricas, y hoy, ¿qué nos está formando a nosotros? Preparados para desentrañar las raíces de nuestra propia formación. Empecemos este viaje. Durante el Renacimiento se volvió a mirar al ser humano. Después de siglos mirando al cielo, el ser humano vuelve a mirar hacia sí mismo. El Renacimiento marca un despertar intelectual, artístico y sobre todo científico. Educar vuelve a significar comprender, crear y sobre todo cuestionar. Con el Renacimiento, la educación empieza a transformarse de manera profunda, acompañando un cambio cultural que sitúa al ser humano en el centro del aprendizaje. Frente a la educación medieval, centrada casi exclusivamente en la religión, el Renacimiento impulsa una formación más amplia, interesada por el conocimiento del mundo, la naturaleza y el propio individuo. Surge así el humanismo, una corriente educativa que defiende el estudio de las lenguas clásicas, la historia, la filosofía, las matemáticas, las ciencias naturales y el arte como base para formar personas cultas, críticas y capaces de participar activamente en la sociedad. Durante esta etapa aparecen escuelas humanistas, academias privadas y universidades renovadas, especialmente en ciudades como Florencia, Venecia, París o Salamanca. Las clases se impartían en aulas más abiertas al diálogo, donde el estudio de textos de autores clásicos como Platón, Aristóteles, Cicerón o
o Virgilio ocupaba un lugar central. El latín seguía siendo la lengua académica, pero se empezó a valorar también el uso de las lenguas vernáculas, lo que facilitó el acceso al conocimiento a un público más amplio. Los materiales educativos se diversificaron además de manuscritos, comenzaron a utilizarse libros impresos, mapas, ilustraciones anatómicas, instrumentos matemáticos y materiales para la observación científica. La imprenta, inventada a mediados del siglo XV, supuso una auténtica revolución educativa. La producción masiva de libros redujo su coste y permitió que manuales, tratados científicos, gramáticas y libros de lectura llegaran a escuelas, universidades y hogares. Por primera vez, el mismo contenido podía ser estudiado por alumnos de diferentes lugares, lo que contribuyó a la difusión del saber y a una cierta homogeneización de la enseñanza. Aparecieron textos específicamente diseñados para enseñar, no solo para conservar el conocimiento, lo que marcó un cambio fundamental en la pedagogía. La educación en el Renacimiento fue una revolución humanista que centró al individuo, revaloró la cultura clásica grecorromana y buscó una formación integral y práctica, alejándose de la escolástica medieval, impulsada por la imprenta para difundir textos y promover el razonamiento, la experimentación y la virtud cívica, aunque inicialmente benefició más a las élites y se enfocó en las humanidades, latín y griego, para formar al hombre universal. El aprendizaje comenzó a apoyarse cada vez más en la observación directa, la experiencia y el razonamiento. En disciplinas como la anatomía, la astronomía o las ciencias naturales, se promovió la experimentación y el análisis de la realidad. El maestro dejó de ser únicamente una autoridad incuestionable que transmitía verdades absolutas y pasó a desempeñar un papel más cercano al de guía y acompañante del aprendizaje, fomentando la reflexión y el espíritu crítico. Sin embargo, el acceso a la educación seguía estando limitado. La formación humanista estaba reservada principalmente a los hijos de la nobleza y cada vez más a la burguesía urbana, formada por comerciantes, banqueros y profesionales liberales. Estos grupos veían en la educación una herramienta para ascender socialmente y consolidar su posición. Las clases populares continuaban aprendiendo mayoritariamente a través del trabajo artesanal o agrícola. Las mujeres, aunque en general excluidas de la educación formal, comenzaron a recibir una mayor formación en algunos contextos, especialmente en familias nobles o cultas, donde se valoraba su educación en lenguas, música y literatura, aunque siempre con fuertes limitaciones. La educación renacentista no fue universal ni igualitaria, pero sentó las bases de una nueva manera de enseñar y aprender. Introdujo la idea de que la educación debía desarrollar el pensamiento, la creatividad y la capacidad de comprender el mundo, una herencia que sigue influyendo en nuestra forma de entender la educación hoy. El Renacimiento supuso un cambio profundo en la manera de entender la educación, marcado por una revalorización de la antigüedad clásica y del papel del ser humano en el proceso de aprendizaje. Los pensadores renacentistas recuperaron los textos, las lenguas y los saberes de Grecia y Roma, especialmente el latín y el griego, convencidos de que en ellos se encontraba la base para formar a un ser humano integral, capaz de desarrollar tanto la mente como el cuerpo. La educación dejó de centrarse exclusivamente en la formación religiosa y empezó a orientarse hacia una visión más amplia del conocimiento y de la cultura. Uno de los rasgos más destacados de esta etapa fue el enfoque en el individuo. El objetivo ya no era únicamente formar clérigos o funcionarios, sino educar al hombre completo, capaz de pensar por sí mismo, razonar, observar la realidad y participar activamente en la vida social. Se fomentó el pensamiento crítico, la curiosidad intelectual y la experiencia directa como fuentes legítimas de conocimiento. Aprender dejó de ser solo memorizar y repetir para convertirse en un proceso más reflexivo y consciente. Este cambio de mentalidad también se reflejó en los métodos de enseñanza. Los métodos mecánicos y puramente memorísticos comenzaron a ser sustituidos por formas de aprendizaje más agradables y participativas. El debate, la conversación, la investigación y el aprendizaje activo ganaron protagonismo en las aulas. El alumno empezó a ocupar un papel más activo, mientras que el maestro asumía la función de guía y orientador del proceso educativo. La invención de la imprenta por Gutenberg hacia 1450 tuvo un impacto decisivo en la educación renacentista.
La posibilidad de producir libros en grandes cantidades permitió difundir los textos clásicos, los tratados científicos y los manuales educativos de forma masiva. Esto facilitó el acceso al conocimiento, redujo los costes de los libros y contribuyó a estandarizar la enseñanza. Para entender el renacimiento educativo, imagina un mundo donde la educación era un privilegio de unos pocos, donde los libros eran raros y la enseñanza se basaba en memorizar textos. Durante el Renacimiento y el humanismo, los maestros eran altamente educados en una variedad de disciplinas, incluyendo humanidades, matemáticas, ciencias y artes. Eran eruditos que promovían el pensamiento crítico, la curiosidad intelectual y la exploración del conocimiento. El Renacimiento trajo una nueva forma de ver el mundo, el humanismo. Esta corriente intelectual puso al ser humano en el centro de todo y promovió la curiosidad, la razón y la creatividad. Aprender en lenguas modernas. Adiós al latín obligatorio. Fomentó una enseñanza basada en la duda, la experimentación y el razonamiento lógico. Esta nueva mentalidad fue el inicio del racionalismo, un movimiento filosófico que impulsó la idea de que el conocimiento debía basarse en la razón y la experiencia, no en la tradición o la autoridad religiosa. Los cambios se aceleraron en el siglo XVI a medida que el impulso de los nuevos descubrimientos e innovaciones se extendía por toda Europa. 5 grandes tendencias moldearon el Renacimiento, el comercio y la exploración, el arte, la filosofía, la ciencia y los conflictos religiosos. A principios del siglo XVI, 3 titanes del Renacimiento italiano, Miguel Ángel, Leonardo y Rafael, se cruzaron brevemente, compitiendo por la atención de los mecenas más poderosos de la Florencia republicana. El erudito Leonardo da Vinci, los pintores y arquitectos Rafael y Miguel Ángel y el escultor Donatello forjaron la cultura visual y nuestra comprensión contemporánea de la época. El pensamiento pedagógico renacentista se caracteriza por una revaloración de la cultura grecorromana. Esa nueva mentalidad fluyó en la educación, la hizo más práctica, incluyendo a la cultura del cuerpo y buscando sustituir procesos mecánicos por métodos más agradables. Durante la Ilustración, en el periodo que va aproximadamente de 1685 hacia 1815 aproximadamente, la razón entra en ese periodo en las aulas. La Ilustración trae consigo una idea totalmente revolucionaria: pensar no es peligroso, es totalmente necesario. La educación se convierte en una herramienta para combatir la ignorancia y transformar la sociedad. Durante la Ilustración, la educación deja de ser un asunto exclusivamente religioso o privado y se convierte, por primera vez, en una auténtica cuestión de interés público. Los pensadores ilustrados defendían que el conocimiento debía servir para mejorar la sociedad, y esa idea llevó a los estados a implicarse de manera directa en la organización de la enseñanza. Comienzan a diseñarse sistemas educativos más estables, con normas comunes, programas definidos y una estructura más clara, sentando las bases de la escuela moderna. En este periodo se impulsó la creación de escuelas públicas, especialmente de educación básica, con el objetivo de alfabetizar a una parte cada vez mayor de la población. Las aulas se organizaron de forma más ordenada, con horarios regulares, niveles de aprendizaje y contenidos secuenciados. El alumnado empezó a agruparse por edades y se establecieron materias concretas que debían enseñarse de manera sistemática. La enseñanza dejó de depender únicamente de la iniciativa individual del maestro y pasó a estar regulada por el Estado. Los materiales educativos también cambiaron de forma significativa. Los libros de texto comenzaron a generalizarse y se convirtieron en una herramienta central del aprendizaje. La enciclopedia, dirigida por Diderot y D'Alembert, simboliza el espíritu ilustrado, reunir todo el conocimiento humano y ponerlo al alcance de la sociedad. En las aulas se incorporaron mapas, globos terráqueos, láminas explicativas y los primeros instrumentos científicos básicos, como balanzas, telescopios o aparatos de medición que permitían aprender observando y experimentando. El aprendizaje se concibió como un medio para desarrollar la razón, el pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar la realidad. Frente a la memorización mecánica, se promovió una educación basada en la comprensión, el análisis y la lógica. Aprender significaba entender el mundo para transformarlo, no solo aceptar verdades impuestas.
El siglo de las luces dominó el pensamiento avanzado en Europa desde aproximadamente la década de 1650 hasta la de 1780. Se desarrolló a partir de una serie de fuentes de nuevas ideas, tales como desafíos al dogma y a la autoridad de la Iglesia Católica, y por el creciente interés en las ideas de la ciencia, en los métodos científicos. Esta nueva concepción educativa estaba directamente vinculada a la idea de progreso social y al avance científico y técnico. Durante la Ilustración, la figura del docente comenzó a adquirir un mayor reconocimiento social. Se empezó a hablar de la necesidad de formar a los maestros, de dotarlos de conocimientos pedagógicos y de definir su papel dentro del sistema educativo. El maestro ya no era solo un transmisor de contenidos, sino un agente clave para el desarrollo moral e intelectual de la sociedad. A pesar de estos avances, el acceso a la educación seguía siendo desigual. Las mujeres y las clases populares continuaban encontrando importantes barreras, aunque se produjeron avances significativos en alfabetización y en la expansión de la enseñanza básica. Lo verdaderamente revolucionario de la Ilustración fue la consolidación de una idea que marcaría los siglos posteriores. La educación debía llegar a toda la población y convertirse en un derecho, no en un privilegio. Educar, en la Ilustración, significaba formar ciudadanos racionales, críticos y libres, capaces de pensar por sí mismos y de participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y avanzada. Antes de la Ilustración, los sistemas educativos europeos estaban orientados principalmente a enseñar un número limitado de profesiones, por ejemplo, órdenes religiosas, sacerdotes, monjes y monjas, trabajadores de la salud, y médicos y burócratas, abogados y escribas, y no habían sido aún muy influenciados por la revolución científica. Durante la Revolución Industrial, en los periodos aproximadamente entre 1850 y 1914, la escuela se pone en marcha. Las máquinas cambian totalmente el mundo y también la manera de educar. La escuela se organiza, se manifiesta y se adapta a los ritmos de la fábrica. Educar ya no es solo formar personas, sino preparar trabajadores. La revolución industrial marca un punto de inflexión decisivo en la historia de la educación. Las ideas ilustradas habían defendido la razón, el progreso y la formación del ciudadano, pero es con la industrialización cuando esas ideas se enfrentan a una nueva realidad social. Las ciudades crecen de forma acelerada, las fábricas transforman el trabajo y millones de personas abandonan el campo para incorporarse a un sistema productivo completamente distinto. En este nuevo contexto, la educación deja de ser solo un ideal y se convierte en una necesidad práctica. Las sociedades industriales necesitaban trabajadores capaces de leer instrucciones, manejar máquinas, respetar horarios y adaptarse a una disciplina desconocida hasta entonces. La escuela comienza a organizarse siguiendo una lógica muy similar a la de la fábrica. Aparecen aulas grandes, con alumnado agrupado por edades, pupitres alineados, horarios rígidos y una clara separación entre quien enseña y quien aprende. La pizarra se convierte en un elemento central del aula y el libro de texto pasa a ser la herramienta básica de transmisión del conocimiento. Durante este periodo, muchos estados impulsan la escolarización obligatoria, especialmente en la educación primaria. El objetivo declarado era alfabetizar a la población, pero también preparar a niños y niñas para integrarse en el nuevo orden industrial. La enseñanza se basa en la repetición, la memorización y la obediencia. Se valoran la puntualidad, el silencio y el cumplimiento de normas, cualidades consideradas esenciales para el trabajo en fábrica. El docente adopta un papel de autoridad clara y la evaluación sirve para medir el rendimiento y clasificar al alumnado. Al mismo tiempo, la revolución industrial genera profundas contradicciones educativas. Mientras la escuela se expande, millones de niños trabajan en fábricas, minas y talleres en condiciones durísimas, con jornadas interminables y sin acceso real a la educación. La escuela y el trabajo infantil conviven durante décadas. No será hasta finales del siglo XIX cuando las leyes comiencen a limitar el trabajo infantil y a reforzar la obligatoriedad escolar. En este contexto surgen también movimientos
intentos de reforma educativa. Algunos pensadores y pedagogos empiezan a cuestionar una escuela excesivamente rígida y mecanizada. Se plantean nuevas formas de enseñanza que tengan en cuenta al alumno, su desarrollo y su bienestar. Aparecen las primeras reflexiones sobre educación integral, educación moral y educación para la ciudadanía, anticipando los debates pedagógicos del siglo XX. La revolución industrial consolida la escuela como una institución central de la vida social. Por primera vez, la mayoría de la población pasa por un sistema educativo común. La educación deja de ser un privilegio exclusivo de las élites y se convierte en una experiencia compartida por amplias capas de la sociedad, aunque no en igualdad de condiciones. La escuela moderna nace en este momento, con sus luces y sus sombras. Este periodo sienta las bases del sistema educativo contemporáneo. Muchas de las estructuras que hoy conocemos, horarios, asignaturas, evaluaciones y organización del aula, son herencia directa de esta época. Entender la educación durante la Revolución Industrial es comprender por qué la escuela es como es hoy y por qué sigue enfrentándose al reto de adaptarse a una sociedad en constante cambio. La educación durante la Revolución Industrial se transformó para formar obreros disciplinados y eficientes para las fábricas, adoptando la lógica de la producción en masa, estandarización, jerarquía y repetición, enseñando habilidades básicas, lectura, escritura, cálculo y valores como la obediencia, la puntualidad y la sumisión. Surgieron las primeras escuelas en fábricas, Ley de Fábricas de 1802, y la educación se vio como un dispositivo estatal para controlar a la creciente población urbana. La rigidez del sistema buscaba crear súbditos no ciudadanos. Educar en tiempos de incertidumbre. Entre las dos guerras mundiales del siglo XX, el siglo XX pone a la educación frente a sus mayores desafíos, las guerras. Las ideologías y la reconstrucción obligan a redefinir qué enseñar y sobre todo para qué enseñar. Educar puede ser un arma o una oportunidad para no repetir los mismos errores. Las guerras mundiales supusieron una sacudida profunda, no solo para la política y la economía, sino también para la educación. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las escuelas dejaron de ser espacios ajenos al conflicto y pasaron a formar parte directa de él. Muchos centros educativos fueron destruidos, transformados en hospitales o utilizados con fines militares. Miles de docentes y estudiantes fueron movilizados y en muchos países la enseñanza se interrumpió o se adaptó a las circunstancias extremas de la guerra. En este contexto, la educación fue utilizada como una poderosa herramienta ideológica. Los contenidos escolares se orientaron a reforzar el sentimiento nacional, la obediencia y el sacrificio por la patria. Los libros de texto, los discursos en las aulas y las actividades escolares transmitían valores alineados con los intereses del Estado. Aprender no solo significaba adquirir conocimientos, sino también asumir una identidad colectiva marcada por el conflicto. Al mismo tiempo, en medio de la devastación, la educación se convirtió para muchos niños y jóvenes en un refugio, un espacio de cierta estabilidad emocional en un mundo profundamente alterado. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la educación adquiere un nuevo significado. La destrucción material y humana obliga a replantear el papel de la escuela en la reconstrucción de las sociedades. Nace una conciencia global sobre la necesidad de educar para la paz, la cooperación y el respeto a los derechos humanos. En este periodo surgen organismos internacionales como la UNESCO, que defienden la educación como un derecho fundamental y un pilar esencial para evitar que los errores del pasado se repitan. Comienza así la transición hacia la educación contemporánea. Los sistemas educativos se expanden de manera masiva, aumentando la escolarización obligatoria y ampliando el acceso a la educación secundaria y superior. Las aulas se llenan de alumnado diverso y la escuela se enfrenta al reto de educar a toda la población, no solo a una élite. Se introducen nuevas metodologías pedagógicas que ponen el foco en el alumno, en su desarrollo emocional, social e intelectual. Aparecen enfoques como la educación activa, el aprendizaje por proyectos y la atención a las diferencias individuales. Durante la segunda mitad del siglo XX, la educación se adapta a una sociedad cada vez más compleja. Se incorporan nuevos contenidos
relacionados con la ciencia, la tecnología, la ciudadanía democrática y la igualdad de oportunidades. El papel del docente evoluciona, pasando de ser una figura autoritaria a un profesional que acompaña y orienta el aprendizaje. Al mismo tiempo, la escuela asume nuevas responsabilidades: educar en valores, fomentar el pensamiento crítico y preparar a las personas para un mundo en constante transformación. Con la llegada del siglo XXI, la educación entra en una nueva etapa marcada por la globalización y la revolución digital. Las aulas ya no se limitan a un espacio físico. Internet, las plataformas educativas y los recursos digitales amplían las posibilidades de aprender en cualquier momento y lugar. La educación contemporánea se enfrenta a grandes desafíos: la inclusión, la equidad, el bienestar emocional, la formación permanente y la adaptación a un futuro incierto. Aprender ya no es solo una etapa de la vida, sino un proceso continuo. Mirar la historia de la educación a través de las guerras, las crisis y los grandes cambios sociales nos permite entender una idea fundamental: la educación nunca es neutra. Siempre refleja la sociedad que la construye y al mismo tiempo contribuye a transformarla. Desde las primeras enseñanzas alrededor del fuego hasta las aulas digitales del presente, educar ha sido una forma de preparar a las nuevas generaciones para afrontar el mundo que les toca vivir. Y es precisamente aquí donde cobra sentido el mundo y la educación. Aprender en un mundo que cambia. La educación contemporánea. Hoy, actualmente educamos en un mundo que cambia más rápido que nunca. La tecnología, la globalización y la incertidumbre obligan a replantearlo absolutamente todo. La pregunta ya no es solo qué deben aprender nuestros jóvenes, sino cómo prepararlos para un futuro que aún ni siquiera conocemos. La educación actual en el mundo occidental se encuentra en un momento decisivo, atrapada entre una profunda sensación de crisis y una necesidad urgente de transformación. Nunca antes había contado con tantos recursos, tecnologías y conocimientos pedagógicos, y sin embargo, nunca había estado tan cuestionada. La brecha digital, la desigualdad de oportunidades, la rigidez de los sistemas educativos y la dificultad para conectar el aprendizaje con la realidad social y laboral del siglo XXI han puesto en evidencia las limitaciones del modelo actual. La pandemia de la COVID-19 actuó como un potente acelerador de todos estos problemas. Millones de estudiantes vieron interrumpida su educación, especialmente aquellos pertenecientes a contextos más vulnerables. El acceso desigual a dispositivos, conexión a Internet y entornos adecuados para el estudio amplió aún más la brecha educativa, provocando pérdidas de aprendizaje, desmotivación y, en muchos casos, abandono escolar. Lo que ya era un sistema frágil quedó expuesto en toda su dimensión. Al mismo tiempo, la educación se enfrenta al reto de preparar a los estudiantes para un futuro incierto, marcado por profesiones que aún no existen y por cambios tecnológicos constantes. Ya no basta con transmitir contenidos académicos. Hoy se reclama una educación capaz de desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de adaptación, la colaboración y las habilidades sociales y emocionales. Aprender a aprender se ha convertido en una competencia clave para la vida. Sin embargo, muchos sistemas educativos siguen anclados en currículos rígidos, poco flexibles y difícilmente adaptables a la diversidad de ritmos, talentos e intereses del alumnado. La personalización del aprendizaje, ampliamente defendida desde la teoría, continúa siendo un desafío en la práctica diaria de las aulas. La figura del profesorado atraviesa también una crisis profunda. Aulas masificadas, exigencias burocráticas, cambios constantes en las normativas y una escasa valoración social han generado un clima de desgaste que afecta directamente a la calidad educativa. Educar en este contexto se convierte muchas veces en una tarea de resistencia. En paralelo, se abre un intenso debate sobre los valores, los fines y el sentido de la educación. ¿Qué debe enseñar la escuela? ¿Qué tipo de ciudadanos queremos formar? Algunas voces alertan de una desconexión entre la educación y la realidad cultural e histórica de las sociedades occidentales, cuestionando enfoques ideológicos que, según sus críticos, debilitan la transmisión del conocimiento, la cultura y el pensamiento riguroso. Ante este escenario, surgen propuestas que apuestan por una educación más humana, inclusiva y holística, que contemple el desarrollo integral de la persona y no solo su rendimiento académico.
Se reivindica una escuela capaz de adaptarse a cada alumno, de integrar la tecnología con sentido pedagógico y de garantizar el acceso universal a una educación de calidad como pilar fundamental de la cohesión social. La educación occidental busca hoy reinventarse para responder a los desafíos del siglo XXI. El camino no está exento de tensiones, resistencias y contradicciones, pero la historia nos recuerda que la educación siempre ha sido reflejo de su tiempo. Y, como en otros momentos clave, el futuro dependerá de las decisiones que se tomen ahora. La educación actual se enfrenta a retos cruciales como la brecha digital y la desigualdad, la necesidad de actualizar los currículos para desarrollar habilidades del siglo XXI, pensamiento crítico, creatividad, la formación docente continua, la inclusión de la diversidad y la atención a la salud mental estudiantil, todo mientras integra la tecnología, IA, y se adapta a un mundo cambiante y globalizado, buscando formar ciudadanos integrales más allá de la memorización. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de esta segunda parte de la retrospectiva histórica de la educación. Os recuerdo que la primera parte empezamos desde la prehistoria pasamos por Grecia, pasamos por Roma y llegamos hasta la Edad Media. Si os interesa este tema, lo podéis volver a visualizar. Y así, después de este largo pero apasionante viaje, llegamos al final de nuestra retrospectiva. Hemos visto cómo la educación evolucionó del privilegio de unos pocos en el Renacimiento a la masificación forjada por la industrialización y los estados nacionales. Hemos sentido el paso de cómo las guerras mundiales la usaron para adoctrinar, pero también para soñar con un futuro de paz y cooperación internacional, como muestra la UNESCO. Y hemos aterrizado en nuestra era hiperconectada, llena de información, pero también de desinformación, donde el reto ya no es solo acceder al conocimiento, sino aprender a discernirlo críticamente y aprender de por vida. Esta mirada al pasado nos deja una pregunta para el futuro. ¿Hacia dónde va la educación? Si el Renacimiento nos devolvió al ser humano y las guerras nos mostraron su lado más oscuro y su capacidad de resiliencia, nuestro presente nos exige formar personas flexibles, críticas, éticas y también colaborativas. La historia de la educación es, en el fondo, la historia de qué tipo de ser humano queremos ser en cada época. Y eso, queridos espectadores, nos incluye a nosotros. La conversación no termina aquí, sigue en las aulas, en las políticas públicas, en cada familia y, por supuesto, en los comentarios. Les dejo una pregunta para debatir en esta larga línea histórica. ¿Qué crees que es lo más valioso que debemos conservar de la educación del pasado y qué es lo más urgente que debemos cambiar para el futuro? Si te gustó este recorrido, no olvides darle al like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos análisis. Comparte nuestras reflexiones con los comentarios. Ha sido un placer viajar en el tiempo con ustedes. Hasta la próxima. Un abrazo y que el conocimiento nos guíe.